Profe, ¿ya tiene el modelo del parcial? ¿O todavía no? Les pasé una lista de preguntas Ah, no lo por vi, no lo vi. correo. Una- sí, una guía de preguntas de lo que vimos hasta ahora. No está incluido ahí una guía de preguntas sobre UML ni proceso unificado. Por ahí de eso va a ir un ejercicio de casos de uso que tenía previsto ver hoy. Como hoy nos queda la última parte de Scrum, yo creo que vamos a tener tiempo de ver un poquito un ejercicio, ¿no? En realidad no, por ahí hay mucho para leer. No es un ejercicio tipo del parcial, pero bueno, es un ejercicio de casos de uso. Quizás es un poco largo para que sea un ejercicio de parcial. Un poco largo en cuanto al texto para leer, ¿no? Esto es lo que les compartí en castellano de cómo dividir historias de usuarios, ¿sí? En 3 pasos: preparar la historia, aplicar los criterios para división y evaluar si la división es suficiente o no. Y acá abajo hay una página en inglés, creo que está. Bueno, nosotros habíamos llegado a ver hasta acá. Les comentaba que yo ya les pasé por correo esa lámina que está en inglés en la presentación, acá está en castellano. Y acá es un link, digamos, que explica un poquitito sobre historias de usuarios, que está en inglés. Tiene algunas cosas que ya vimos arriba: cuál es el formato de la historia de usuario, el criterio INVEST, esto de hacer eh, las rebanadas, digamos, la división con un criterio vertical y no horizontal, es decir, tratar de llegar con algo que se llama un Spike Solution. Spike viene de espiga, y digamos, para imaginarnos, acá tenemos un tronco ancho, ¿sí?, que va desde abajo hasta arriba, y acá tenemos una espiga, algo finito, pero que va desde abajo hasta arriba. Mientras que acá no tenemos cosas que van de abajo hasta arriba, ¿sí?, que van desde la base de datos hasta el usuario final. ¿Ok? Acá ya estamos conectando al usuario final con los datos, estamos atravesando toda la arquitectura del sistema. Y esto nos permite, en el mismo tiempo, que en el mismo sprint, desarrollar algo que alguien puede utilizar, ¿sí? Mientras que acá uso el mismo tiempo para desarrollar algo que nadie puede usar hasta que no termine todo. ¿Ok? Pensar, esto no sale solo, ¿eh? Uno cuando piensa, naturalmente piensa esto. De hecho, bueno, ustedes están viendo base de datos, y cuando piensan la base de datos, piensan toda la base de datos. No está mal que se piense de toda la base de datos de manera integral. Por ahí, a lo que esto apunta es eh, a crear las tablas que necesito solo para este pedacito. El resto lo pensé, pero no me detengo a crearlo, no me pongo a pensar los atributos de todas las tablas que están por acá atrás, ¿sí? Voy a pensar bien en detalle los índices, los atributos de las tablas que necesito acá. Después, si alguna tabla necesita más columnas, se la iré agregando, ¿sí? A lo que apunta esto es a no pensar con el mismo nivel de detalle toda la base de datos. Sí tener una idea de toda la base de datos, sí pensar los datos más importantes que va a tener cada tabla. Pero después, cuando vaya desarrollando, en la medida que yo vaya haciendo más líneas celestes de arriba hasta abajo, ahí iré mirando bien los detalles de las tablas que me quedan, o de las partes de las tablas que ya creé, pero que sé que le faltan columnas para otros módulos. ¿Me siguen? Sí, ¿Sí? Y esto que estoy diciendo para la base de datos vale también para el backend. Es decir, no es que yo me concentro en este pedacito celeste y del resto no sé nada. Yo sí tengo idea del resto. Vamos a ver más adelante, cuando veamos casos de uso, yo sí voy a saber lo que hay en el resto del backend, pero no con todo el nivel de detalle que necesito para empezar a desarrollar.
porque no lo voy a empezar a desarrollar ahora, voy a empezar a desarrollar este pedacito del backend. Entonces lo que necesito con todo nivel de detalle es este pedacito. Lo otro sí sé lo que hay, lo voy a ir detallando en la medida que se acerque el momento de construirlo. ¿Ok? Y lo mismo con el frontend, ¿sí? No es que, bueno, voy a utilizar una hoja de estilos para este pedacito y otra hoja de estilos para el resto, o para otro pedacito. No, no. Está bien, la hoja de estilos la tengo que hacer una vez para toda la aplicación. Por ahí en este pedacito, la hoja de estilos me lleva un montón de tiempo. Bien, bueno, será parte de esta franjita que hay acá y servirá para después. Pero yo lo voy a hacer ahora porque ahora lo necesito. ¿Está bien? Porque es más, yo puedo ir haciendo la hoja de estilos, también después le podría agregar más cosas, ¿no? Profe, Pero siempre consulta, es, perdón. ¿sí? Y este estilo vertical slide, horizontal slide, es simplemente para el front, o sea, un ejemplo, tengo una página web, ¿cómo debería funcionar la página web? ¿O es hacia el lado del backend, de cómo debería funcionar la base de datos o algo? Porque o sea, Mira, no mira, consigo entenderlo justo bien. mencionaste el frontend, que es esto, user interface, ¿sí? Sí, Mencionaste el frontend, mencionaste el backend y mencionaste la base de datos. ok. También dijiste el slice horizontal. Y acá en realidad lo que propone la metodología Agile es hacer un slice vertical. O sea, voy primero diseñando el front, después el servicio lógico del backend y después la base de datos. A ver, lo que decís puede ser un poco ambiguo, entonces no te puedo decir ni que sí ni que no. La idea es, voy a agarrar una funcionalidad, una característica que tiene que tener el software. El software tiene que, qué sé yo, por ejemplo, tiene que poder dar de alta productos. ¿Está bien? Y también tiene que poder vender productos. Eh, y también tiene que poder facturar. Entonces yo, en esta metodología, que no es la que propone la metodología Agile, yo armo, en el orden que quieras, pero yo armo toda la interfaz de usuario, de la facturación, de la venta y de la carga de productos. Yo armo toda la base de datos. No importa si hago primero la interfaz de usuario o la base de datos. Lo que importa es que lo voy a hacer todo. ¿Sí? Me pongo a hacer base de datos, detallo la base de datos, desde que armo el catálogo con la carga de productos hasta que emito la factura, pasando por la venta. Y ya tengo toda la base de datos armada. Y supongamos, en los primeros 2 o 3 sprints, el objetivo es tener la base de datos armada. Eso no sería una buena práctica de Scrum. O si se quiere, en los primeros 2 o 3 sprints tenemos todo el frontend armado. Y le podemos mostrar al usuario qué bien que se ve el frontend. No sería una buena práctica de Scrum. En cambio, una buena práctica, por eso está en rojo, ¿no? En cambio, una buena práctica de Scrum sería esta, que yo desarrollo, si bien sé que voy a tener que desarrollar toda la interfaz de usuario, la de facturación, la de venta y la del catálogo o carga de productos, yo voy a decir, bueno, a ver, ¿por dónde quiero empezar? Bueno, quiero empezar por la venta, ¿ok? Voy a desarrollar la interfaz de usuario de la venta. También, en los primeros 3 sprints o lo que me lleve, voy a desarrollar el backend de la venta. Y en ese periodo, en los primeros sprints, voy a incluir también desarrollar la parte de la base de datos que tiene que ver con la venta. En la medida de lo posible, ¿no? Hay que O, pensarlo. o sea, que uno es como una especie de rompecabezas donde vas armando las tres piezas principales, que es el front, el back y la base de datos. Y el otro estilo es uno por uno, como por bloque por bloque. Bloque por bloque. Función por función puede ser. Sí, Porque, sí. O sea, lo que me entiendes es que el vertical slide es, vas armando un poco de cada cosa, o sea, de cada negocio, de cada servicio, y lo vas entrelazando. En cambio, en el otro estilo, por lo que entiendo, no sé si estoy mal, es como que armas un bloque primero del servicio, no sé cuál va primero, backend o front, y después vas armando los demás. Es como que la diferencia. sí, sí, por ahí anda. Esperen que vamos a aceptar a alguien. Sí, por ahí anda. La idea en definitiva es
que yo no trabaje con el mismo nivel de detalle lo que voy a entregar primero y lo que voy a entregar último. Tradicionalmente, en las metodologías en cascada, uno no tenía en cuenta el concepto de prioridad. No existía la prioridad. Era una bolsa de requerimientos y había que cumplir con la bolsa de requerimientos completa. Hasta que no tengo todo, el cliente no recibe nada. ¿Sí? Y como vos decías, si yo voy, digamos, a ver, la palabra bloque o la palabra módulo son como ambiguas, ¿no? Si yo voy por, digamos, por infraestructura, primero desarrollo todo el frontend, después desarrollo todo el backend, o primero desarrollo toda la base de datos, después desarrollo todo el backend y por último todo el frontend. En esta palabrita todo él, digamos todo, yo lo que estoy haciendo es, no le puedo entregar nada al cliente hasta que no termino todo el producto. Y eso no está bueno desde esta perspectiva. Profe, la idea es irle haciendo entregas de valor. Exacto, sí, sí. Por eso yo acá le voy a entregar un pedacito celeste que el usuario puede utilizar. Y cuando decía arrancar por la venta y no por los productos o por la facturación, era porque por ahí el cliente me va a decir, mira, lo más importante para mí es vender. Bueno, entonces en lugar de desarrollar los productos, vamos a desarrollar la venta. ¿Y cómo podemos vender si no tengo productos? Bueno, veamos de qué manera podemos cargar los productos de una manera más económica, qué sé yo, pasame un archivo con, con todos los datos de los productos y yo lo subo, digamos, en masa, en lotes. Hago Como una especie de... como un machine, profe, sería. ¿Cómo? Como un machine subirías. Un Un machine, le metes todos los datos. Y, sí, sí. sí, yo a batch le llamo a lo que es un proceso que está fuera de línea, digamos, que lo Sí. corro y la máquina trabaja, Sí, es trabaja, fijo. trabaja. Que haya estático. Exacto, sí. Nadie tendría que estar ahí interactuando. Entonces, yo puedo desarrollar de esa manera la parte de productos más rápido. Y ustedes me dirán, bueno, pero ahí estoy trabajando el doble. Sí, pero a lo mejor para el cliente es más útil poder empezar a vender 2 meses antes. Mientras esto está vendiendo, el cliente ya puede estar vendiendo, yo voy desarrollando la interfaz de productos para que le sea más fácil y para que no dependa de mí que yo le haga la actualización de productos en forma masiva. ¿Me siguen? Sí, las aplicaciones del banco cortan cierto horario porque hacen mantenimiento y reprocesos de cosas. Claro, bien. Bueno, yo podría decirle a este cliente, es preferible que vos empieces a vender 2 meses antes y cortamos durante 1 hora a la noche para actualizar los precios de los productos. Y dentro de 2 meses, en lugar de cortar a la noche para cargarle o actualizar los precios de productos, te doy una herramienta, una aplicación, para que puedas actualizar vos los precios de los productos durante todo el día. ¿Sí? Entonces yo ya no correría más el batch, ya ahí el cliente estaría tocando los productos y también los clientes de él estarían comprando. ¿Me siguen? Sí, un poco, profe. Ahí entendiendo más o menos. Profe, ¿no va de la mano con el concepto del MVP? Se Sí, entrega como una parte del producto que es un 20%, pero cubre el 80% de la necesidad. sí, y mira, también va como hablábamos del MVP, van un poquito con esta idea, ¿sí? Yo voy a hacer algo finito, pero que lo van a poder, voy a construir algo finito, rápido, lo voy a codificar, lo voy a poder implementar, voy a tener datos de eso y quizás hasta puedo aprender cosas como para mejorar eso que hice. Aunque después alguna parte la descarte, ¿sí? Como decíamos, yo voy a hacer un proceso para actualizar los precios a la noche, me van a pasar una lista y yo voy a actualizar precios con un proceso, bueno, eso después lo descarto. Pero ¿qué gané? Gané que el sistema esté funcionando 2 meses antes, con la venta. ¿Sí? Es decir, me va a permitir experimentar, voy a poder vender,
ahí voy a tener cierto conocimiento, voy a ver si se vende, si no se vende, si el procedimiento que hicimos, o el frontend que armamos de la venta, a lo mejor hay que mejorarlo, hay que pulirlo, y más vale tener tiempo ahora que dejarlo para el final, ¿sí? Y cuando vayamos terminando el sistema, yo voy a saber que la parte más importante va a estar mucho más probada, ¿sí? Imagínense, yo estoy, supongamos, 3 meses desarrollando la venta y después 2 meses desarrollando los productos. Si yo hago todo junto, digamos, como dice esta lámina, hago toda la base de datos de la venta y los productos y voy hasta dentro de 5 meses, nadie ve nada. En cambio, si yo lo hago así vertical, una parte hago la venta y otra parte hago los productos, durante los 3 primeros meses desarrollo la venta. A los 3 meses implemento la venta. Y mientras la venta se va usando y yo voy cargando los precios en forma batch, ¿sí? 2 meses más tarde, o si quieren, 3 meses más tarde, porque a mí me lleva tiempo preparar el proceso batch que va a actualizar todos los precios a la noche, lo tengo que correr todos los días, bueno, eso me lleva tiempo, pongamos un mes más tarde, pero cuando yo termino a los 6 meses, ustedes dirán, pero en un método terminaba en 5 y acá termino en 6. Pero termino en 6 y yo ya tengo, cuando termino, 3 meses con el sistema vendiendo. Porque yo a los 3 meses implementé la venta. Si quieren una palabra, es como que cada línea vertical celeste sería una funcionalidad. Una característica de las funciones, o sí, una funcionalidad, una función del sistema. Pero una función completa, es decir, yo desarrollo la interfaz de usuario, el backend y la persistencia, de una sola función. Cuando termino, pongo esa función a trabajar, la implemento y empiezo a trabajar. Y así voy trabajando función por función y voy terminando cosas. Vamos haciendo un repaso porque el tema por ahí es importante. Esto es Visual Story Map, era ver el backlog en 2 dimensiones. Sigo teniendo la prioridad en la dimensión vertical. En la dimensión horizontal puedo tener, bueno, actividades, módulos, bloques de lo que sería el sistema. Por ejemplo, puedo tener acá la parte de la venta y acá la parte de productos y acá la parte de facturación. Entonces, para poder terminar, a lo mejor necesito muchas historias de usuario de la venta y muy poquitas de producto de facturación. Y ya con eso puedo salir al mercado. La venta a lo mejor no está terminada. Después, en una segunda versión, en un segundo release, sigo haciendo cosas de la venta, pero me dedico más a la parte del producto. Saco un montón de historias de usuario de la parte del producto. Y algún detalle más de la facturación. Y acá, cuando termina el release 2, vuelvo a entregar algo. ¿Se entiende? Ya, por ejemplo, cuando hago el release 2, probablemente ya no tenga que correr todas las noches la actualización de precios. Bueno, esto de dividir historias de usuario es un error muy común, dividir las historias de usuario de esta manera. ¿Sí? En definitiva, al final las divido de esta manera y cuando las veo divididas, al final todas tienen la misma prioridad. En esta lámina las divido, agarro las historias. Yo les conté, bueno, el backlog al comienzo son todas historias marrones, son todas grandes. Las voy dividiendo en historias verdes o rojas, pero al final todas me van quedando arriba, porque yo las fui dividiendo como si fuera en formato horizontal. Puse, tengo que armar la base de datos, ¿y cómo la divido? Y tengo que hacer la interfaz de usuario y tengo que hacer el backend. Entonces yo la divido en historias. Bueno, tengo que hacer el backend del servicio de venta, del servicio de consulta de clientes, del servicio de consulta de productos, y son todas historias de usuario que al final, hasta que no termino todas, no puedo utilizar nada. ¿Ok? O quiero dividir la historia de usuario grande de la base de datos. Y la divido en, bueno, tengo que crear la tabla de productos, la tabla de precios, la tabla de clientes, la tabla de facturas, y voy tomando tareas de crear tablas, pero hasta que no termino de crear todas las tablas, de crear todos los servicios y de crear todas las pantallas de HTML, de vuelta, no puedo utilizar nada. Entonces, la idea es dividir una historia de usuario grande
en este formato, ¿sí? En vertical. Es decir, hacer un pedacito de lo que sería cada infraestructura, la de datos, la interfaz de usuario o la del backend. Bueno, y acá habla, para poder hacer estas divisiones, es bueno, justamente acá tener una conversación. Fíjense, acá en las historias de usuario teníamos una conversación importante para ponernos de acuerdo. Es acá en donde el PO y el equipo de desarrollo es como que se ponen la camiseta de salir con algo al mercado, ¿sí? Y digo que el PO y el equipo de desarrollo se ponen la camiseta porque a veces es difícil para el PO aceptar que va a salir al mercado con algo que va a tener por ahí un montón de carga manual, por ejemplo, ¿sí? O es difícil para nosotros, como equipo de desarrollo, aceptar que vamos a estar desarrollando algo durante 2 semanas que se va a utilizar por 2 meses y después se va a tirar, ¿no? A veces pensamos, como se va a usar solo 2 meses, no importan las pruebas. No, no, las pruebas también importan, porque lo que vamos a usar 2 meses se tiene que usar bien. Así se use una vez sola, tiene que andar bien. Bien, acá está la lámina, en inglés, acá yo acá se las dejé en castellano, y acá viene la explicación de el paso 1, preparar la historia, aplicar los patrones de división de historias de usuario, y por último, acá explico un poquito los patrones, y por último, evaluar la división que hicimos. Si la división alcanza, ok, o si no alcanza, volvemos a dividir. Muy bien. Entonces, con esto llegamos hasta acá, como dividir historias de usuario. Este concepto, un product backlog eficiente, al que tenemos acá en la lámina sería el PO, ¿sí? Inmerso en las profundidades de las historias de usuario. Para tener idea de un product backlog, si está de alguna manera bien, en buenas condiciones para que nosotros podamos hacer desarrollos o para que podamos ir viendo los sprints, primero, tenemos que ver que esté detallado apropiadamente. Fíjense, el dibujito de alguna manera detalla arriba las historias chiquitas y abajo las historias grandes. La idea no es que ponemos arriba las chiquitas, siempre arriba están las más prioritarias. Y esto está apropiadamente detallado si las más prioritarias tienen mayor nivel de detalle. Uno no lo detalla apropiadamente poniendo de prepo las historias chiquitas arriba. Y es un criterio a veces muy usado. Bueno, nos sacamos de encima, tenemos 8 papelitos. Hagamos primero estos 5 que son fáciles y ya tenemos 3. Y es mentira. Porque esos 3 papelitos son grandes y cuando empecemos a tomar esos papelitos vamos a ver que los tenemos que desarmar o desagregar o dividir en un montón de papelitos más. Entonces, no es que porque nos sacamos los 5 papelitos nos quedaron 3. ¿Se entiende? Teníamos que ver de los 8 papelitos cuáles eran los importantes. Y si algunos de esos 3 eran importantes, teníamos que ir haciendo refinamientos sobre esos 3 para dividirlos, en lugar de decir, tomo primero lo más chiquito. A veces uno en la vida diaria lo hace, ¿no? Bueno, hago esto, así me lo saco encima. Y a veces no lo voy a discutir, anímicamente puede estar bueno. Es decir, bueno, me saqué algo encima, ¿ok? Tengo un problema menos en la cabeza. Era chiquito, pero ya ahora no está. Pero bueno, la idea de que sea apropiadamente detallado tiene que ver con que lo más importante sea lo que está más detallado. Y esa es la manera correcta de tener arriba lo más chiquito. Porque al estar más detallado yo lo puedo dividir en más historias de usuario. Bien, que esté, esto por ahí tiene que ver con las dos partes, la de negocio y la de sistemas, ¿no? Ir tomando historias de usuario que estén por acá arriba y que sean grandes para ir haciendo refinamiento, es responsabilidad del equipo de desarrollo, ¿no? Ir haciendo el refinamiento. Y ubicar bien en la prioridad correcta las historias de usuario es responsabilidad del PO, que es el que define las prioridades.
Por otro lado, tiene que estar bien estimado, ¿sí? Y esto es responsabilidad del equipo de desarrollo, hay que estimar bien. Esta E de emergente es un poco difícil de visualizar, tiene que ver con que el product backlog esté preparado para que se intercalen historias de usuario, ¿sí? Esto, más que verlo en el product backlog, yo diría que esto yo lo veo en el funcionamiento del equipo. Habíamos visto que, a ver, tenemos que hacer un catálogo de productos y el módulo de ventas, ¿no? Entonces tenemos que hacer un sistema que tiene dos grandes funcionalidades, o dos grandes partes, el catálogo y la venta. Dijimos, vamos a ir primero por la venta, porque eso así le puede dar, le agrega valor al negocio. Ya pueden empezar a vender. Y los productos, bueno, vamos a hacer algo rápido que porque lo hagamos rápido no quiere decir que lo hagamos mal, quiere decir que va a ser rudimentario, que por ahí va a tener carga de tareas manuales y qué sé yo, que a lo mejor el usuario va a tener que ir preparando la lista de precios y va a tener una carga de trabajo adicional para ir actualizando los precios. ¿Ok? Bueno, entonces los primeros 3 meses hicimos lo de ventas, salió lo de ventas, empezó a funcionar lo de ventas. Para que funcione lo de ventas teníamos que tener la carga de precios masiva, y mientras empezamos a desarrollar la carga de productos, nos van viniendo mejoras para el sistema de ventas. ¿Ok? Desde el sistema siempre decimos que no. No queremos trabajar en eso. Ya lo terminamos, ya lo entregamos. Si nos ponemos a trabajar en el sistema de ventas, no vamos a terminar nunca el sistema de productos o el catálogo de productos. ¿Sí? Bien, pero que sea emergente quiere decir que sí podamos intercalar cosas. No quiere decir que vamos a entregar todo en el mismo tiempo. Fíjense, cuando hablamos del triángulo de hierro, pensábamos, bueno, el alcance es variable. Si querés un alcance más grande en el sistema de ventas, ¿sí? Y acá el PO decide si esta funcionalidad que me piden en el sistema de ventas va a agregar más valor y yo voy a hacer más ventas, y esas ventas que tengo superan las horas sombra de la gente que carga los precios de los productos, y a lo mejor a la empresa le sirve que le mejoremos esa funcionalidad de la venta. Porque va a estar ganando más plata con esa funcionalidad de la venta que automatizando la actualización de los precios. Este análisis obviamente lo hace el PO, no nosotros. ¿Sí? Por ahí nosotros lo que podemos decirle es, bueno, hiciste esta cuenta y te dio que vale la pena hacer esto. Y acá a veces la respuesta es, el dueño me lo pidió. Y así hacemos. Ok, bien. ¿Está bien? Pero yo creo que esta funcionalidad o esta característica del Product Backlog que pueda ser emergente tiene que ver más con nuestra forma de actuar. Es decir, bueno, lo tomamos, no estamos atados a un plan y tenemos que hacer esto y después esto y después esto. Y el intercalar acá una historia de usuario no nos lleva a que, bueno, vamos a trazar todo lo que tenemos 2 semanas. ¿Sí? Por ahí entregamos esto en 2 semanas y lo otro, bueno, vamos a seguir entregando valor, ¿ok? Quizás desde el Product Backlog que sea emergente quiere decir que intercalar historias de usuario no nos disminuye la entrega de valor, no nos altera la entrega de valor. Seguimos entregando valor aunque intercalemos historias de usuario. Bueno, y por último, la prioridad. Esto sería un Product Backlog eficiente, ¿no? La prioridad, así como la estimación era responsabilidad propia del equipo de desarrollo, la prioridad es propia del PO. Bien, esto es para tener un concepto de historias de usuario, están, a veces decimos, cerca del problema o cerca de la solución, cerca del negocio o cerca de sistemas, ¿sí? Las historias de usuario de alto nivel, bueno, acá tenemos una lista de nombres, como si fuera un tema de inversión, una épica, una característica del sistema, una funcionalidad o una historia de usuario, algo para implementar, un release, un pequeño release para implementar, ¿sí? Bien, la idea de esta lámina es, por eso acá es el granulado, historia de usuario de grano grande, ¿sí? O de grano chiquito. Bien, y acá vamos haciendo foco
en la propuesta de valor, el impacto, las expectativas del impacto que tiene el sistema que vamos a hacer. Acá en una ética son los objetivos que tiene nuestro cliente, nuestro usuario, cuál es la tarea que vamos a automatizar, el job to be done es que vamos a estar haciendo. Y ya acá pasamos como una línea de pasar de estar del dominio de negocio al dominio de sistemas, ¿no? ¿Qué vamos a resolver con estas piezas de software que vamos a desarrollar? ¿Qué podemos implementar, ¿no? Como pequeña pieza o pequeñas piezas que en conjunto aportan valor. Para priorizar el Product Backlog, si bien esto es una herramienta que debería conocer el PO, nosotros, bueno, ustedes en particular están haciendo la carrera de analista de sistemas, no de desarrollo de software, ¿no? Entonces, por ahí están más cerca de ver este tipo de estrategias para priorizar historias de usuario. Bueno, una es la que me ofrezca mayor valor de negocio, la que me dé más retorno de la inversión, ¿sí? Según la importancia y el riesgo, y esta es clasificarla en 4 cuadrantes, muy o poco importante, muy o poco riesgosa. Entonces, si una historia de usuario es poco importante y muy riesgosa, ¿la pongo arriba o la pongo abajo? ¿Qué significa para ustedes que sea muy riesgosa? Bueno, que va a perjudicar a la empresa o va a perjudicar a la organización a la cual tiene el sistema. No te entendí, perdón. Que va a perjudicar a la organización directamente. Por ejemplo, si hay, no sé, algún problema con algo de las ventas, con los pagos, que si bien la venta se está en el sistema, Okay. pero digamos que el dinero nunca llega, eso es mucho riesgo. Exacto. Por ejemplo, tenemos que implementar una historia de usuario que si sale mal o si tiene un error, el impacto es muy alto. A lo mejor tenemos una historia de usuario que si cometemos algún error lo resolvemos y a lo mejor de 100 perdimos 3, 4, 5 ventas, o a lo mejor tenemos una historia de usuario que si sale mal, como decías recién, perdimos la plata, ¿sí? Es decir, no entran los consumos de tarjeta de crédito, por ejemplo. Y eso es algo de mucho riesgo. Bien, si no tiene importancia y tiene mucho riesgo, ¿lo voy a poner arriba o abajo? Debería ir de segundo porque es lo que va a ir creciendo la organización. Tiene importancia, no da riesgo, pero es importante seguir desarrollándolo. Claro, no, yo digo, no es importante y tiene mucho riesgo. ¿Va arriba o abajo? No es importante y tiene mucho riesgo. ¿La pongo prioridad arriba o la pongo abajo? No, creo que abajo. No tiene importancia. Abajo, perfecto. Bien, no es importante. Acá la respuesta es como que, bueno, está bien, ahora que te entiendo lo que me está diciendo, es fácil, ¿no? Si no es importante, va abajo, listo. Ok. Ahora tengo 2 importantes y una tiene mucho riesgo y la otra tiene poco riesgo. ¿Cuál hago primero? Las 2 son importantes. La que tenga más riesgo se hace primero. Perfecto. Si vas a fallar, falla pronto. ¿Sí? Bien. Estos criterios que uno estudia, digamos, no son los que se aplican en la realidad. ¿Sí? A veces la psicología puede mucho más. Y esto que les decía antes, esto de decir, hagamos esto que es fácil para que así por lo menos nos sacamos algo encima y podemos tirar allá y decir, hicimos algo, ¿no? Esa necesidad nos lleva a decir, hagamos primero lo más fácil, así no terminamos. Y podemos decir, terminamos algo. ¿Sí? El error que cometemos cuando hacemos eso, está bien, es yo lo justifico desde una necesidad psicológica, de decir, alcanzamos un logro, ¿ok? Pero desde el punto de vista de metodología, y en particular de las metodologías ágiles, se comete este error, si vas a fallar, falla pronto. Y es probable que te estires los tiempos al comienzo y los vas a estirar en algo que no tiene riesgo, y cuando encares el tema que sí tiene riesgo, vas a estar más apretado con los tiempos. Y vas a tener menos tiempo para hacer pruebas. Por ahí, en lugar de hacer 2 o 3 pruebas con distintos datos, vas a decir, bueno, ya por lo menos hicimos una, sigamos adelante porque nos corren los tiempos. ¿Ok?
Pero claro, por el otro lado, yo terminé algo que era fácil, era importante, las dos cosas son importantes, terminé algo que era fácil, me lo saqué de encima y lo entregué. Pero a lo mejor no agregaba tanto valor como agrega esto, que es de mucho riesgo, ¿no? Realmente cuando hay riesgo, hay valor. Bien, y por último, el criterio Moscow. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Este es el criterio Moscow. Viene de las palabras en inglés must, should, could y want, ¿no? Como para asociarlo a esto es vital, si esto no está, el sistema no sale. Esto es esencial, es importante que esté, pero no es vital, ¿sí? A ver, por ejemplo, bueno, lo que hablábamos, tengo la venta y la carga de productos, ¿sí? Bien, es vital que la venta esté, si no vendo no tiene sentido que haga el sistema. ¿Se entiende? Ahora, la carga de productos es esencial. No puedo estar poniendo gente haciendo la tarea manual de calcular los precios y de preparar un archivo y de subirlo todas las noches. Lo puedo encargar un tiempo. Por eso esto es esencial. No es vital. Yo puedo tener el sistema funcionando sin la carga de productos, pero la carga de productos es esencial. Tengo que hacerla. ¿Ok? Otra cosa que sería cómodo es, a lo mejor, dentro de lo que es el módulo de ventas, que era vital, a lo mejor sería muy cómodo que la gente pueda ver varias imágenes del producto que compra. ¿Okay? Y ya sería un lujo si la gente puede comparar productos a la hora de comprar. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia entre lo que es vital, esencial, cómodo y lujoso? ¿Sí? ¿Alguien me quiere comentar algún ejemplo de esto? Bueno, sigamos, porque son las 8:10 y no No hay ninguna en la cabeza. Perdón, pero no se me viene ninguna. Bien. Bueno, lo importante es clasificar todo el alcance antes de priorizar, ¿sí? Es decir, yo sé que el alcance es variable, entonces tengo que clasificar todo el alcance. Justamente, porque el alcance es variable. Entonces, necesito priorizar todo el alcance, porque lo que no priorice a lo mejor era importante. Entonces tengo que tener una visión global de todo lo que quiero para decir, esto lo quiero primero y esto lo quiero segundo. Y otra cosa es considerar el valor que me da, ¿sí? No considerar los recursos que invierto, ¿sí? No considerar el tiempo ni el esfuerzo, porque el que prioriza es el PO. Entonces, que él ponga la prioridad de acuerdo a los criterios según el negocio, no según sistemas, ¿sí? La prioridad la pone el PO y depende del negocio, no del sistema. Después el sistema dirá el costo que tiene y ahí el PO volverá a reorganizar. Pero a lo mejor tiene mucho costo, para el PO es muy prioritario y lo que hacemos es un slice. ¿Sí? Hacemos una división de eso que es muy costoso y encontramos algo más chico que cumpla con la misma función, por ahí más rústica, pero salimos adelante con algo que puede ser valorado por el cliente. Bien, acá tenemos todas las ceremonias. Acá están las ceremonias dentro del ciclo. Cuando arranca el sprint tenemos la planning, después todos los días tenemos la daily, al final del sprint tenemos la review, que la hacemos con las partes interesadas, es para mostrar lo que hicimos. Es importante estas reuniones, a veces no, depende de los clientes o de la organización, dejan de hacerla y después se pierde un poquitito el contacto entre lo que es negocio y sistemas. Que estas metodologías ágiles apuntan a trabajar en conjunto, a armar un equipo interdisciplinario, no solo entre gente que sepa frontend, backend, base de datos, user experience, QA, QE, ese tipo de cosas, sino también gente que sepa de negocio, que nos pueda aportar cuando queremos hacer una división de historia de usuario, que nos vaya guiando en qué podríamos quitar a lo que tenemos que hacer que no sea de valor. ¿Sí? Como para decir, bueno, esto que no es de tanto valor, lo recortamos de esta historia y lo ponemos en una historia aparte.
y por eso es importante las reviews. Cuando empiezan a ver que las reviews no se hacen, tenemos que empezar a comentar que la review no solo es para ver lo que hicimos, sino para ver dónde estamos parados en lo que viene. ¿Sí? La gente dice, como esto es una review, bueno, van a mostrar lo que hicieron. Bueno, es lo que hicieron. Como es tiempo pasado, como no voy a poder actuar sobre eso que hicieron, ¿para qué voy a participar? Y no participo. Y en realidad es un punto de encuentro. ¿Sí? Hay que verlo de esa manera. Es un punto de encuentro donde los interesados, la gente de negocio, se encuentra para ver lo que se hizo y tiene la oportunidad de participar, de dar prioridades o argumentar para que después el PO pueda priorizar sus requerimientos, ¿sí? Para que pueda, es la oportunidad que tiene para marcar el rumbo de ahí para adelante, ¿sí? En otras palabras, es decir, no es lo que terminamos de hacer, sino es mostrar en dónde estamos parados. Y el mostrar dónde estamos parados, si no sabemos dónde estamos parados, no podemos decir para dónde tenemos que ir. Entonces, a la gente de negocio, que a veces no, la organización es la que no valora a veces la review, por esto de que, bueno, es algo sobre lo que ya no puedo actuar porque es algo que ya se hizo, en realidad es un punto de partida del sprint que sigue. ¿Bien? Y bueno, las retrospectivas, que también muchos equipos la manejan como un grupo de autoayuda y en realidad la tienen que enfocar como una oportunidad para mejorar el proceso de desarrollo de software. Y esto tiene que ver no con que vamos a programar cada vez más rápido y nada más, sino con que vamos a ser más eficientes en el uso del tiempo, por ejemplo. No vamos a tener reuniones de 10 personas cuando es algo que se pueden ver de 2 o 3 personas, nada más, por ejemplo, ¿no? No vamos a pedirle definiciones a tal área porque al final vimos que no son los que dan las definiciones. Ellos después trasladan el pedido a otro y nosotros podemos hacerle el pedido directamente al área que define, intermediario. Por ejemplo, ¿sí? Cosas que podemos modificar en la forma de trabajar para ser más eficientes en el uso del tiempo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. El refinamiento es esta reunión que tenemos aquí, que está fuera del ciclo, ¿sí? Es asincrónica, depende del momento del proyecto en el que estemos, podemos tener más o menos reuniones de refinamiento. Lo que sí es importante es, como para tener en buen estado el Product Backlog, ¿no? Yo debería tener el Product Backlog con suficientes historias de usuario para tomar en los próximos 2 o 3 sprints. Si yo veo que tengo historias de usuarios en el Product Backlog que me alcanzan para el siguiente sprint y nada más, yo tengo que dedicarme más a refinar. ¿Está? ¿Por qué? Porque voy a terminar el sprint y no tengo historias de usuario para tomar. ¿Sí? Entonces, si yo veo que estoy terminando el sprint y tengo como mínimo historias de usuario que entran en 2 sprints adelante, bueno, ahí estoy con el tiempo óptimo de refinamiento. Si tengo menos de 2 sprints, tengo que seguir refinando para agregar historias de usuario. Es decir, ¿qué significa que no esté bien? Que no tenga historias de usuario para los siguientes 2 o 3 sprints. Que tenga historias de usuario muy grandes y que no entren en un sprint. No las puedo tomar en el sprint que sigue. Si una historia es muy grande y me lleva, supongamos que son sprint de 2 semanas, yo no puedo tomar esa historia de usuario para hacerla en el sprint que sigue porque me lleva 2 semanas. Me lleva más de 2 semanas. ¿Sí? Tengo que dividirla de alguna manera. Para dividirla necesito hacer reuniones de refinamiento para ver qué hay que hacer, qué tareas incluye, tratar de dividir en tareas que tengan distinta prioridad para decir esto es importante y esto no, ¿listo? Entonces esto, o lo podemos hacer de esta manera y después le agregamos esta otra característica. Bueno, hacemos primero esto, ya esto se puede utilizar y después en otro sprint le agregamos la característica que sigue. Acá habla de alocar, es decir, como prever un 5% del tiempo del sprint para hacer refinamiento. Esto es muy
muy subjetivo, ¿sí? Hay épocas del proyecto en donde tenemos que refinar mucho más tiempo, porque no tenemos muchas historias, por el punto 1, ¿no? Tenemos muy pocas historias de usuario lo suficientemente cortas como para tomarlas en un sprint. Bien, y es importante tener en cuenta que el PO tiene que llegar a la planning, a la primera reunión del sprint, con un backlog en buena forma, ¿no? En buen estado, es decir, que se cumpla esto que tenemos acá arriba, que no tengamos historias muy grandes con mucha prioridad, eso lo tendríamos que haber refinado, ¿sí? Antes de llegar a la planning. Porque si no, las plannings se empiezan a hacer de chicle. A veces algunos equipos en realidad hacen reuniones de pre-planning, como diciendo, bueno, tenemos la planning dentro de 2 días, vamos a juntarnos para ver qué vamos a hablar en la planning. Y uno dice, bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Para qué está la planning? Si voy a hacer la planning ahora, la voy a adelantar 2 días. En realidad esas son reuniones de refinamiento. Me voy a poner a refinar para ver si para la planning tengo todo en forma. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando hay mucho refinamiento? Y hablábamos. Bien. A veces no es necesario que esté todo el equipo, igual este es un equipo bastante grande para decir que esto es un equipo de Scrum. Yo no puedo decir que esto es un equipo de Scrum, la lámina pudo haber salido de otro tipo de temas, ¿no? Bien, la planning. Acá sugiere esta lámina dividir la planning como en dos, no en 2 partes en lo temporal, sino en 2 objetivos. En establecer un objetivo. En este sprint queremos alcanzar a probar tal cosa o implementar tal característica, ¿sí? Como objetivo. Y después armar el sprint backlog. Así como tenemos un product backlog, tenemos un sprint backlog. Es decir, tomar el sprint backlog sería armar esta lista, ¿sí? Tomar del product backlog las historias de usuario que vamos a poder hacer en un sprint, ¿no? Entonces, en la planning yo estaría haciendo eso. ¿Cuáles son las historias de usuario que voy a estar tomando del product backlog para desarrollarlas en este sprint? Y estas serían como los 2 objetivos. Hay que tener en cuenta, mucha gente muy entusiasta piensa que va a llegar. Hay que tener en cuenta que... ¿alguien sabe lo que significa sprint? Sí, profe, el tiempo que se le dedica a las historias de usuario. Sí, está bien, no, pero digo, ¿de dónde viene la palabra sprint? Scrum viene del rugby. El sprint viene del béisbol, de los entrenamientos. ¿Cómo? Viene del béisbol, de los entrenamientos, los sprint training. Del béisbol, mira vos. Ah, claro, porque tiran la pelota y salen corriendo, ¿no? Claro. Bien, sí. Bien, en inglés sprint es como un pique. También en las carreras, no digamos las de 100 metros, pero que vieron hay carreras de 200 metros, 400 metros. El sprint es el último tramo en donde los corredores entregan la vida, digamos, ¿no? Van corriendo, van midiendo a ver quién me sigue, por dónde anda, y muchas veces el primero que estuvo liderando toda la carrera, por especular, viene el tercero, aparece el tercero con un sprint, un pique infernal, en el último momento, y resulta que pasa a los 2 primeros y gana. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el tercero le vino siguiendo el paso al segundo o al primero, ¿no? Esto es anecdótico, ¿no? Le viene siguiendo el paso y lo va presionando. Pero no va entregando todo lo que puede. Sabe que se está guardando resto para hacer el último pique. Y el primero se confía en que va liderando, siempre va liderando. Y en realidad es el segundo que le está marcando el ritmo, no es él el que marca el ritmo. Cuando el segundo hace el pique, el primero ya no tiene resto para el pique, porque gastó todo en liderar toda la competencia. ¿Sí? Y ahí es donde viene el pique. Bueno, la palabra sprint significa un pique, y hay que tener en cuenta que el sprint es un pique y no es una maratón, ¿sí? Que está acá abajo. Entonces hay que tener cuidado con, sí, esto lo podemos hacer, sí, esto entra, sí, lo hacemos, porque en realidad, después, si no alcanza el tiempo, uno, de alguna manera, es como que no puede cumplir el compromiso, ¿sí? Bien. Las cosas a tener en cuenta al hacer una planning son estas, ¿sí?
la capacidad del equipo, es decir, si medimos, otra vez para arriba, si medimos las historias de usuario en talles de camiseta, como acá, para no ser muy objetivos, si las medimos en talles de camisetas, nosotros de alguna manera tenemos que poder decir como equipo cuántas camisetas podemos hacer por sprint. Y hacer una equivalencia, decir, bueno, si son todas small, podemos hacer 8, porque somos, no sé, 5 personas y entre todos sacamos 8 small. Si hay alguna medium, bueno, por ahí hacemos 6, ¿no? 5 small y la medium. Y eso nos va a dar la capacidad del equipo, que sería esto, Team Capacity. Bueno, el Product Backlog, como es obvio, depende del Product Backlog en qué estado esté. Las condiciones de negocio, como dijimos, el Product Backlog, si está en buen estado, puede ser emergente. Lo que tenemos hasta ahora entregado del producto también es importante. Y con qué tecnología estamos trabajando, ¿no? También. A veces uno está trabajando de una forma que es, que tiene pocos recursos tecnológicos para trabajar, ¿no? De repente, para acceder a la base de datos, no tengo una interfaz gráfica para entrar y ver los datos, tengo que tirar comandos en una interfaz de comandos, etc. Bueno, la daily. La daily es una reunión que dura 15 minutos, por eso acá la idea es hacerla de pie, porque no es como para que nos pongamos a debatir. Nos pongamos a debatir mucho tiempo, sino que es algo más bien rápido. Fíjense que se hace frente al Product Backlog, ¿sí? O al Sprint Backlog, ¿no? Ahí enfrente estamos viendo que hoy, bueno, con las herramientas electrónicas la podemos hacer dentro de, por ahí en un Meet, todos conectados, y con la plataforma como Trello o Jira delante, ¿no? Características de la daily, bueno, de pie, una característica para que sea corta. Todos los días nos encontramos, respondemos estas preguntas: ¿qué objetivos alcanzamos ayer? ¿Cuál es el plan del día? Y la principal, si tenemos algún impedimento. La idea es que el Scrum Master trate de relevar estos impedimentos para liberarnos esas trabas y que podamos seguir haciendo desarrollo. Y la idea en la daily no es resolver los problemas, sino comentarlos, ¿ok? Si hay algo que no se entiende o que alguien pregunta, bueno, alguien comenta algo y otro no entiende y pregunta y qué sé yo, bueno, se puede charlar a continuación de la daily, ¿sí? Pero pensemos que en la daily está todo el equipo junto y, bueno, la duda que tengo yo no la tienen otros, entonces no es necesario que los otros estén presentes. Entonces, bueno, si vemos que se extiende la consulta o la respuesta, bueno, que sigan los otros comentando si tuvieron algún impedimento o no, qué están haciendo, y cuando terminan de dar toda la ronda, ahí termina la daily y seguimos hablando de las dudas que hay. Bueno, la review, fíjense que en la review, esta lámina lo que tiene de bueno es que muestra distintos perfiles. Obviamente hay gente de negocios, como los que tienen saco y corbata. Hay algunos más interesados que otros. Y tenemos gente del equipo de desarrollo, evidentemente mostrando los nuevos logros, ¿sí? Bueno, por último tenemos la retrospectiva. La idea de la retrospectiva, si bien acá tenemos algunas láminas que nos hablan del estado de ánimo, es importante llegar a esto, ¿sí? A esta lámina en particular, que tiene que ver con qué cosas podemos hacer para mejorar, ¿sí? Bueno, o hacer, o dejar de hacer, o seguir haciendo, o hacer más, o hacer menos, en fin, distintas dimensiones, digamos, en distintos ejes accionables. A esto le llamamos accionables. ¿Qué podemos hacer para mejorar la forma de trabajar? Estas láminas tienen que ver, bueno,
sí, con un poco de manejo de lo emocional. A veces cuando hay mucho compromiso y hay mucha presión, suele haber, bueno, una conjugación de emociones a veces explosivas, ¿no? Este otro es hacer un histograma. Un histograma es, supongamos, queremos ver la altura de los alumnos del curso, ¿no? Medimos la altura de todos los alumnos, todos tienen distinta altura, ¿está bien? Entonces, la gran cantidad de información por ahí es muy precisa, pero me dice poco. Entonces, armo rangos de altura. Quiénes están entre tanto y tanto, quiénes entre tanto y tanto, y así voy clasificando. ¿Cuántos están en el rango 3? ¿Cuántos están en el rango 4? ¿Cuántos en el rango 5? Bien. Acá, en lugar de medir la altura de los alumnos, lo que vemos es cómo, digamos, hacemos una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo estuvo este sprint? Así genérica, abierta, ¿sí? Un poco como para medir la temperatura. ¿Cómo estuvo el sprint? Por distintas razones, alguno habrá puesto 3, por ahí 2 personas pusieron 3, estuvo normal. Por alguna razón, una persona puso que estuvo bárbaro el sprint. Bueno, y por ahí 3 personas, a veces para no quedar mal, pusieron 4. No pasó nada, y es bueno que no pase nada. En fin, así se maneja este. Bueno, como les decía, es algo como para empezar. Algunos de estos del manejo de emociones, por ahí a veces se trata de distinguir, bueno, si tiene que ver con el trabajo o no. A veces hay gente que tiene alguna dificultad personal y es propio también de comentarlo en el trabajo, por ahí a lo mejor no dar los detalles si uno no quiere, no es obligatorio, pero sí tener en cuenta, bueno, cuando alguien está pasando o hay algo que está preocupando, ¿sí? Tenerlo en cuenta porque hace a la solidez del equipo, ¿ok? No somos un conjunto de programadores que cada uno agarra una tarea, la hace, la termina, la cuelga, ¿sí? Y la va pasando de columna en columna en el Kanban. Somos un equipo. Y esto puede ayudarnos en las relaciones interpersonales. Pero siempre sin perder de vista esto, ¿no? Tenemos que alcanzar esto. Quizás acá se puede incluir algo, bueno, si hay una persona que está pasando por alguna dificultad particular, bueno, quizás acá se pueda poner un accionable, ¿ok? Para eso. Bien. Como les decía, a veces las combinaciones de emociones pueden ser explosivas, ¿sí? Cuando hay mucho compromiso y mucha presión, pueden pasar estas cosas. No es el objetivo de la review que suceda. Bueno, y por último, las etapas de un equipo de desarrollo. En realidad, estos son etapas de cualquier equipo, ¿no? La primera se forma, se arma el equipo, una etapa de tormenta en donde, bueno, cada uno quiere ocupar un lugar, quiere, que no está mal, ¿no? No es que uno está como desafiando a los demás, pero bueno, está buscando un lugar en el equipo. Si no sucediera esto, probablemente esa persona, uno llegaría a la conclusión, esta persona sobra, no tiene un lugar en el equipo, ¿no? Bueno, buscando todos un lugar en el equipo, podemos estar solapándonos. En la medida que vamos resolviendo esos solapamientos, vamos normalizando el trabajo, ¿sí? Y empezamos a trabajar unos con otros, ¿sí? Sin solaparnos. Yo hago esto, vos haces esto, y empezamos a pasar de una tarea competitiva a una tarea colaborativa. Por último, la mejor de los estados del equipo, empezamos a ser eficientes, performance, ¿sí? Es acá donde el equipo empieza a trabajar aceitado. No solo que se trabaja juntos, sino que, por ejemplo, uno puede dar una respuesta por el equipo. Esto que hablábamos más arriba de la capacidad del equipo, la capacity, cuántas talles de camiseta small podemos hacer, esto lo sabe todo el equipo, ¿no? Entonces uno puede dar respuesta por el equipo. Uno puede decir que puede tomar una tarea en una reunión, no por sí mismo, sino porque, bueno, sabe que en el equipo va a contar con apoyo para resolver lo que sabe, que ya de entrada sabe que no conoce. Bueno, yo no lo conozco, pero en el equipo hay gente que me va a dar una mano, sé lo que saben,
y en esto me van a poder ayudar porque yo he visto cómo ayudaron a otros o cómo lo resuelven, yo lo puedo aprender, y ahí es como que trabajamos eficientemente, apoyándonos en el resto del equipo. No soy yo solo el que asume algo como un compromiso individual, es el equipo. ¿Ok? Bueno, por último, el adjourning, que tiene que ver con cuando se desarma el equipo, que también es una etapa, ¿no? Es un proceso. Y acá algunas teorías, fíjense que estas teorías de cómo trabajan los equipos, bueno, hay mucho escrito, pero arrancan ya hace muchos años, ¿no? Más de 50 años, o casi. No, más, las dos. Bueno, hay otras, ¿no? Pero acá es como que empiezan a estudiarse este tipo de cosas. Por ahí en alguna materia, no sé si vieron estructura de organizaciones, organización, Taylor, Fayol, Ford. ¿En alguna materia vieron eso? El estudio de métodos y tiempos, eh, la administración científica. No, ¿Vieron? profe. ¿Cómo? No me acuerdo de eso. Sí, lo vimos en estructura organizacional, creo, no me acuerdo cómo era el nombre de la materia, el cuatrimestre del año pasado. Era esa estructura de la organización. ¿Era Sí. ese? Estructura Me acuerdo es de Gantt. Pero Taylor y Fayol los vimos y los tuvimos que estudiar todos. Ah, ya. Bien, bueno, siempre se estudia eso, pero bueno, porque es el origen de la administración científica, es decir, con la revolución industrial la gente pasó del campo a la ciudad, las fábricas se empezaron a llenar de gente y empezó a haber problemas que no se resolvían con más gente trabajando, no se resolvían, no se podía volver al látigo, sí, obviamente, pero también veían que no pasaba por ahí, ¿no? Los problemas de la administración. Y empezaron a hacer estudios, Taylor, Fayol, en lo que era la administración científica, y el criterio pasaba un poco por concebir a la persona como un engranaje más dentro de la máquina, de toda la fábrica, ¿no? Como si uno viera la fábrica como una máquina y las personas como piezas dentro de toda la fábrica haciendo tareas mecánicas, ¿no? Y bueno, de a poco ese criterio fue dando lugar a otros criterios un poco más humanizados del trabajador, ¿no? No solo porque, bueno, necesita descansar, necesita tener vacaciones, necesita un sueldo digno, en fin, un montón de cosas, sino que, bueno, también como persona a veces el trabajo necesita ser reconocido, por ejemplo, ¿sí? Y ser reconocido no es solamente económicamente, hay otro tipo de reconocimientos. El trabajo en equipo es más eficiente que el trabajo individual, y acá es por eso que de Taylor y Fayol, que son a principios de 1900, bueno, en esa época también está Ford, y el Fordismo y la producción en serie. Bueno, a estos años, a los 70, mitad de los 60, 70, donde ya empiezan a estudiarse los grupos, ¿no? Y hoy tenemos un nuevo desafío con esto de la tarea del trabajo virtual, ¿no? Bien, en fin, y con esto termino la presentación de Scrum. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, profe. Bien, yo les tengo que pasar esta página, esto ya se los pasé. ¿Y qué es lo que quiero ver con ustedes ahora? Espérenme. El cronograma. Me voy a olvidar de algo, así que vamos a, por lo pronto, a abrir un correo y voy a ir metiendo todo lo que les voy a ir pasando hoy, ¿no? Así no olvido. El cronograma. Esta página
Perfecto, esta página. Chic. Mientras vayan pensando que vamos a terminar en un rato, esto para que no se me pegue de esa manera así con tanto cachivache. Una solución es pegarlo acá. Pegárselos acá para que lo puedan ver bien. Lo otro que les tengo que pasar está. A ver si lo tengo acá. No. No. Acá. Acá está el PDF. ¿Sí? Fíjense que bueno, al final después explica esto, ¿no? Preparar la historia, aplicar los patrones y ver si quedó bien dividido. Bien, esto. Acá, acá, acá. Bien, ¿qué más les tengo que pasar que hayamos visto? Por ahora nada más, ¿no? El cronograma, esto. Bueno, si se acuerdan en el medio que les tengo que pasar algo más, me avisan. Y ahora sí. Ustedes vieron algo que vieron en base de datos, rombos y cuadrados. Es como que los rombos son tablas de relación y los cuadrados son tablas de entidades. Pero yo me refería a lo de los diagramas y eso lo estamos viendo acá. En esta presentación. Esta la vimos, ¿no? La vimos como muy rápido. ¿Se acuerdan? Sí. Esto lo vimos de vuelta cuando vimos proceso unificado. Déjenme ver. Acá vimos todos los diagramas que hay UML, que son 13, depende. Tenemos diagramas de clases, de despliegue, bueno, todos estos. Vamos a trabajar en particular sobre el diagrama de los casos de uso. Y después, dentro de los diagramas, bueno, estos diagramas, así como está acá, tenemos diagramas estructurales y de comportamiento. Dentro de los diagramas de comportamiento, a ver, vamos por lo más fácil. Los estructurales, a ver si esto lo puedo. Ahí está. Dentro de los estructurales tenemos, por ejemplo, un diagrama de clases. Un diagrama de clases, bueno, ustedes ya saben programar objetos. Todas las clases que vamos a hacer, habrán visto que hay clases abstractas, interfaces, ese tipo de cosas, ¿no? Herencia. Bien. Después, así como está el diagrama de clases, tenemos también el diagrama de objetos. ¿Sí? Parecido al diagrama de clases. Después tenemos un diagrama de despliegue, uno de estructura, de paquetes y de componentes. Por ahí, ustedes se pueden imaginar un poquito cómo son los diagramas de clases y de objetos. El diagrama de despliegue sirve para indicar básicamente en qué computadora va a correr cada cosa que yo programo. Cuando yo programo un sistema, no todo corre en la misma computadora, ¿sí? Bien, el diagrama de despliegue indica en qué computadora corre cada cosa. Más allá de pensar en lo más elemental, yo hago un sitio web y tengo HTML, JavaScript y CSS que va a correr en la máquina del cliente, en el navegador, y tengo el Java
o el PHP que va a estar corriendo en el servidor, ¿ok? Bueno, ahí yo podría ya ir pensando un diagrama de despliegue donde yo indico dónde va a correr cada cosa. Por otro lado, yo tengo los componentes, diagramas de componentes. Los componentes de alguna forma se van conectando entre sí y los voy también a ir sumando a paquetes, como si fuera una librería. Entonces, cuando armo el diagrama de despliegue, como que yo puedo hacer el diagrama de despliegue, es el de más alto nivel, y dentro de los nodos, que serían los procesadores donde corre cada cosa, yo puedo ir dibujando en cada nodo las librerías que hay, ¿sí? Acá descargué una presentación, obviamente no la hice yo, no quiero... Y la descargamos de este sitio, ¿sí? Si ustedes quieren pueden entrar, bueno, a este sitio. Y acá tenemos 3 enunciados, vamos a ver el primero. Bien, lo que tenemos es una empresa que, lo que acá podríamos llamar una administradora de consorcios, ¿no? Por ahí, algo lo más parecido a esta empresa sería una administradora de consorcios. Y lo que hace es alquilar los edificios, pisos y departamentos. Para trabajar en el diagrama de casos de uso, básicamente hay 2 cosas que tenemos que pensar. ¿Quiénes son los actores y cuáles son los casos de uso? Una vez que pensamos eso, podemos pensar después qué relaciones hay entre actores y casos de uso, y por ahí si algún caso de uso tiene otro caso de uso detrás. O sea, que puede recurrir a, si algo es repetitivo, yo lo puedo sacar de un caso de uso y ponerlo afuera para poder usarlo desde los otros casos de uso también. ¿Está bien? Como si fuera armar una función. ¿Ok? Bien, la primera pregunta sería, ¿quiénes identificaron ustedes como actores? Bueno, está el propietario, profe, y... Sí, por un lado, los propietarios. Y los actores... ¿Cómo? Inquilino, ¿no? No. Y los inquilinos. Es decir, acá tenemos, la empresa gestiona los inmuebles. Bueno, acá hay alguien que todavía no describe quién es. Tiene que permitir, bueno, los edificios, todo esto es dinámico. Es decir, no es que hay una cantidad fija de edificios o de departamentos. Esto es dinámico. Acá habla de, bueno, los datos que hay que poner para cada unidad, digamos, que se puede alquilar, sea edificio, piso o local. Y acá habla ya, cualquier persona que tenga nómina quiere decir que tiene un recibo de sueldo, o un aval bancario, o un contrato de trabajo, o venga avalada por otra persona, puede alquilar una de estas unidades, o el edificio, o el piso, o el local, siempre y cuando ya no estén alquilados. Y puede también desalquilarlo. Bien, acá está hablando de un actor, ¿sí? Y lo llamamos inquilino. Bueno, y acá lo aclaro, ¿no? Deberán poder darse de alta si son nuevos inquilinos, ¿sí? Y si no, bueno, poder modificar los datos y darlos de baja. Acá aparece el actor inquilino. Por acá arriba no sé si aparece... La empresa administra en calidad de propietaria cada inmueble. Acá habla de que la empresa puede ser propietaria, digamos, no importa si es o no la dueña, pero en carácter de propietaria, como si tuviese un poder, no importa. Pero sí, acá yo veo que tiene que poder trabajar con el sistema. Me dice cómo es cada inmueble. Bueno, acá como no es un número fijo, la empresa propietaria le permite introducir nuevos inmuebles. Es decir, mientras que acá podemos llegar a tener, cualquiera puede ser un inquilino, ¿sí? Entra al sistema y creo que dice, ¿no?, que se da de alta. Sí, se puede dar de alta si es nuevo, ¿ok? El propio inquilino se da de alta. Acá, por otro lado, es la empresa la que va a ejecutar estas funciones de acá arriba. Y el secretario también interactúa con... Perfecto.
Exactamente. Acá tenemos, hablando después del inquilino, por acá. Acá aparece, creo que por primera vez, el secretario. Es el que va a emitir los recibos. ¿Sí? Es decir, acá hay que generar recibos y el actor va a ser el secretario. Y va a generar recibos para cada uno de los pisos, o bueno, de las unidades, ya sean pisos, locales o edificios que estén alquilados. ¿Ok? Fíjense que acá tiene un número de recibo. Y este número de recibo es único para cada piso y cada local y no variará a lo largo del tiempo. Es como que siempre voy a estar haciendo el mismo número de recibo para cada unidad que alquilo. Bien. Después, bueno, va a tener otros conceptos, teniendo en cuenta que unos serán opcionales, solo algunos recibos van a tener algunos conceptos, y hay otros conceptos que lo van a tener todos los recibos. Y hay que marcar el estado, si se cobró o no, ¿sí? Cada recibo va a tener un estado. En la época donde no haya inflación, uno va a poder generar de base los mismos recibos que el mes anterior. Es como, yo le voy a estar pasando, por ahí esto no es muy realista, pero bueno, le voy a estar pasando al piso 8 del edificio X el recibo 422 todos los meses. Y se lo puede estar pasando siempre con el mismo importe del mes anterior, o como dice más abajo, yo puedo estar teniendo en cuenta los conceptos que se fueron cargando, ir agregándole más conceptos a ese recibo. ¿Sí? Si el movimiento bancario es un gasto, va a estar asociado a un inmueble determinado, y ahí tendremos el tipo de gastos. Bueno, puede ser que sea o no. Los movimientos bancarios de la cuenta de la empresa pueden o no estar asociados a algún edificio. Y si está asociado, lo tengo que distribuir entre todo el edificio y cobrárselo a todos los inquilinos. Y acá, como dice que la aplicación va a tener que ser capaz de dar acceso en forma estructurada a toda la información del sistema, acá habla de todos los listados que hay que entregarle al secretario. Cuando acá habla de listados, obviamente, bueno, son consultas, ¿no? Y después la consulta tendrá un botón para armar un PDF o bajarla a un Excel. Y acá tenemos idea de todos los listados que nos piden. Muy bien. En principio, entonces, tenemos a la empresa, al propietario, al inquilino y al secretario. ¿Sí? Bien. Primero va a ser un resumen de lo que son las tareas que tiene que... empezamos con el propietario. Las tareas que tiene que desarrollar el propietario dentro del sistema. ¿Sí? Para poder gestionar, bueno, todas las unidades que se puedan alquilar. Que son 3. Edificios, locales y pisos. ¿Ok? Ahora bien, por lo que decía el texto, para cada uno de estos yo puedo estar haciendo un alta, una baja, una modificación o una consulta. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo hacer un alta de un edificio, de un local o de un piso. ¿Ok? Bueno, fíjense, esto que parece muy complicado y lamentablemente no se ve muy claro. Acá tenemos indicado el sistema. Esta caja representa nuestro sistema. Que esté cortada no
que esté la línea cortada es parte del error, digamos, ¿no? De la imagen. Igual que no se lea bien. Pero el propietario tiene acá acceso a un caso de uso que es gestión de edificio, otro caso de uso que es gestión de local y otro caso de uso que es gestión de piso. Para simplificar, digamos, todos estos casos de uso tienen a su vez los casos de uso de alta, de baja, de modificación y consulta. ¿Sí? La gestión de locales también, el propietario puede ir a gestionar locales y dentro de la gestión de locales puede dar de alta, de baja, modificación o consulta. Lo mismo cuando hace la gestión de un piso. ¿Ok? ¿Por qué acá tenemos una relación de extend y la flecha viene hacia este caso de uso? Porque este caso de uso no siempre utiliza el alta. Cuando el propietario entra a la gestión de edificios, puede entrar acá a la gestión para hacer una baja o para hacer una modificación también. No necesariamente va a ser una baja. Por eso se dice que el alta extiende a este caso de uso. La otra alternativa, que la vamos a tener más abajo, es que un caso de uso incluya al otro. ¿Sí? Cuando un caso de uso incluye al otro, el que incluye lo usa siempre al incluido. ¿Sí? Pero cuando el otro se utiliza a veces y a veces no, el otro extiende al primero. ¿Sí? Es decir, tenemos un caso de uso que utiliza a otro. El que usa puede incluir a otro caso de uso, cuando siempre lo usa. Cada vez que uso el primer caso de uso, uso el segundo. Mientras que cuando uso un caso de uso a veces y a veces no, entonces se dice que ese caso de uso, que a veces es usado y a veces no, extiende al que lo usa. ¿Sí? Cuando veamos, lo vamos a volver a ver cuando veamos la diferencia. Pero por ahora tenemos esto que es el alta extiende la gestión de edificios. Y así pasa con todos los otros, ¿ok? Extienden al caso de uso. Si bien el propietario puede entrar y usar directamente la gestión de edificios, o puede usar directamente la gestión de locales o de pisos, también existe la posibilidad que el propietario entre a gestionar un edificio para después, desde el edificio, gestionar un local. ¿Ok? Por eso tenemos, además, que la gestión de locales es un caso de uso que se puede usar desde la gestión de edificios o desde directamente el propietario. Lo mismo la gestión de pisos. Pero fíjense que no hay una relación entre la gestión de locales y la gestión de pisos. Porque un piso no tiene locales, ni un local tiene pisos. Pero sí un edificio puede tener locales y pisos. Entonces el propietario a lo mejor tiene un local y solo un local en un lugar, o a lo mejor tiene un local como parte de un edificio. ¿Ok? Por ahí administra todo el edificio, entonces entra al edificio y desde la administración o la gestión del edificio va y gestiona el local. ¿Ok? Uno podría haberlo pensado de otra manera. Sí, podría haberlo pensado de otra manera, no lo voy a discutir. Esto se puede pensar de muchas maneras, ¿no? Pero lo importante de esto es que esta es una manera, ¿ok? Y el objetivo acá es poder nosotros entender cómo pasamos de la prosa al diagrama, del texto escrito en prosa al diagrama, y utilizar estas herramientas como quiénes son identificar los actores, identificar los casos de uso y ver las relaciones, ¿no? Vamos a llegar a ver bien, acá explica por qué es un extend y es porque se pueden o no realizar, tanto de individual como conjuntamente, ¿sí? Es decir, yo puedo, desde la gestión de edificios, puedo ir o no a la gestión de un local o ir o no a la gestión de un piso. Bien, ¿y por qué relacionamos la gestión de edificios? Sí, puedo ir a la gestión de locales. Bien. Después, acá en esta figura,
en la que sigue, en la 5.2, vamos a ver los casos de uso relacionados con el inquilino. ¿Está bien? Entonces, el inquilino puede alquilar, desalquilar, darse de baja, modificar sus datos y consultarlos. Estas son las operaciones, fíjense que básicamente son verbos, ¿no? Y por lo general, bueno, los ponemos por lo general en infinitivo, ¿no? Darse de baja, desalquilar, modificar sus datos. Bueno, faltaría acá darse de alta, ¿no? Aparte de darse de baja. Bien, acá está preparando el diagrama. Y lo que nosotros podemos ver, acá sí vemos la relación de include entre casos de uso. ¿Qué es lo que pasa? Hay una diferencia entre el inquilino y el propietario. El inquilino es como que está fuera de la organización, ¿sí? Por eso tenemos acá un caso de uso que es identificarse. Uno podría pensar, bueno, el propietario también tiene que hacer un login. Ok, bien. Pero pensemos que este caso de uso tiene que ver con el registro del inquilino. El propietario no hace un registro de sí mismo, ¿sí? Alguien lo registra por única vez, digamos, ¿está bien? Acá el inquilino, además de hacer el login, como por ahí haría también el propietario, tiene el caso de uso de identificarse, es decir, de registrarse a sí mismo, algo que el propietario no tiene. Por eso acá está este caso de uso y en el propietario no está. Y fíjense que acá la relación es de include, es decir, si el inquilino entra para modificar sus datos, el caso de uso de modificación siempre tiene que identificar al inquilino. Por eso es un include. La identificación está incluida dentro de la modificación. Fíjense que todas las operaciones que entran con el inquilino incluyen una identificación para que el inquilino se identifique. Mientras todos estos casos de uso, desalquilar, dar la baja, modificar y consulta, solo tienen la identificación como incluida y después harán lo suyo, el tema de alquilar, ¿sí? Tiene cuál es el objeto que va a alquilar, un piso, un local y un edificio, y acá sí es como extend, porque el inquilino no va a alquilar todos siempre, o va a alquilar uno u otro, ¿sí? Y además, estos casos de uso también van a estar extendiendo el alta del inquilino, porque acá hay un extend y acá hay un include, porque a lo mejor el inquilino ya existe. Entonces el inquilino va a alquilar un edificio y la primera vez se ejecuta el alta, la segunda vez no. Si quiere modificar sus datos, en lugar de entrar a alquilar, va a entrar a modificar y modificará sus datos. ¿Se entiende? Bien. ¿Sí? De vuelta, esta no es la única solución posible, ¿no? Uno lo podría haber pensado de otra manera también. ¿Serio? A ver. Bueno. No me anduvo el presentar un poco más. Si uno lo podría haber pensado de otra manera, lo importante es cómo usen los elementos que disponen en un caso de uso. ¿Ok? Bueno, acá explica por qué vamos a ver. Bueno, lo que estuvimos viendo lo tienen acá explicado. Y ahora, por último, ¿dónde empieza? Bueno, y acá finalmente. Por último, tenemos el caso del secretario, ¿sí? Como otro actor. Bien, entonces, la función del secretario ya no va a dar de alta
unidades, digamos, ni edificios, ni pisos. La función importante es armar los recibos y generar listados, ¿no? Acá tenemos el detalle. Recibos idénticos al mes anterior, inicializar los conceptos que, digamos, ponerles un valor a los conceptos que pueden ir, algunos son obligatorios, otros son propios, y modificar los del mes anterior, ¿sí? Es decir, acá podríamos pensar que podemos dar de alta los conceptos con un valor inicial, e indicar si son obligatorios o propios de algún alquiler en particular. Por otra parte, tenemos los movimientos bancarios, en donde tenemos los ingresos y gastos de los inmuebles, es decir, los alquileres que me pagan y los gastos que yo tengo que hacer para el mantenimiento de los inmuebles. Bien, y por último, el diagrama de los casos de uso del secretario. ¿Está bien? Bueno, en este caso vemos que son todos extend, es decir, que pueden o no usarlo, ¿sí? Puede entrar a generar recibos, generar movimientos bancarios, ¿sí? De los movimientos pueden ser gastos o ingresos. Puede generar listados, todos los listados que se habían determinado. Bueno, fíjense que cuando entra a generar listados son extend porque va a generar uno solo. ¿Sí? De alguna manera todas las funciones las voy poniendo en globitos. No parece muy difícil, ¿no? Y acá terminamos. El secretario se ve que toca todo, pero no. Pero es más una impresión, me Tiene parece, acceso. que otra cosa. Perdón, no te escuché, ¿cómo? Me parece más una impresión que otra cosa. Como que tiene un maestro para hacer todo, pero no. No, porque por ahí sí tiene, digamos, si lo vamos a ver desde este punto de vista, tiene una clave que tiene acceso a toda la información, pero no le permite modificar toda la información. Él Claro, no solo tiene puede, visualización. claro, es para ver nada más, es de consulta. Pero él puede generar gastos, ¿no? Fíjate, acá genera un informe, bueno, acá está generando información, por ahí es información de control o de gestión a partir de toda la información que hay, ¿sí? Es decir, acá está generando información que no es la misma que la que hay, está procesando, ponele, está sacando un reporte de cuánto ganó la empresa en el mes, ¿sí? Que no es una información que los otros puedan obtener, porque por ahí tenés que entrar a ver un montón de información para tener este resumen a ver si ganamos o perdimos en cuanto al informe de gestión. Después acá son todos listados, no puedo tocar nada, y fuera de esto me queda generar recibos, que bueno, ahí sí también estoy actualizando información, pero es como administrativa, y acá estoy manejando plata, ¿no? Entradas y salidas, ingresos y gastos. No sé por qué acá no hay ingresos de edificio, porque si hay un alquiler de un edificio, no sé por qué no tengo el ingreso por el alquiler de un edificio, habría que leerlo un poco más en detalle. Bien. Para terminar, acá viene otro ejercicio, ustedes ya tienen esto, pueden ir leyendo los otros dos. Y para terminar, además del diagrama, algo que aquí no está, pero ustedes ya lo tienen, fíjense, esta es una forma de plantear los casos de uso. Nosotros acá estamos viendo un ejercicio, pero todos los diagramas de casos de uso no solo se presenta el diagrama suelto, sino que va acompañado de una documentación. Se describe las características del actor y se pasan las especificaciones del caso de uso. ¿No? Bueno, acá tenemos
como importante en caso de uso normal y casos de uso, curso normal y cursos alternativos, ¿sí? Una forma de describir dentro del caso de uso qué pasa si, ¿no? ¿Qué hacer si tal cosa? ¿Ok? Nosotros eso en el diagrama no lo estamos poniendo porque no tenemos la forma de dibujar un rombito. ¿Sí? En el caso de uso. ¿Ok? Pero sepan que cuando uno, no cuando hace el diagrama, pero sí cuando pone la documentación, puede poner en el detalle, bueno, qué pasa si, ¿no? Como condiciones de error, excepciones, bueno, caminos alternativos. Como por ejemplo podemos poner, ¿qué pasa si el inquilino no existe? Bueno, se lo da de alta y se continúa. ¿Ok? También otro ejemplo para definir casos de uso. Con los include, los extend, ¿sí? Por ahí tiene una metodología, la forma de explicarlo acá es como más detallada, porque sobre el texto les va pintando las acciones, bueno, el sistema, las acciones, los actores, ¿ok? Más explicativo que el otro que es propio, digamos, de un texto como pelado, ¿no? Para leerlo en un examen. Muy bien, y con esto terminamos hoy.